versículos del 14 al 20. Éxodo capítulo 10, versículos del 14 al 20. Recuerden que tengan sus Biblias a la mano y ya si de plano no tienen, pues también está en la pantalla. Pero hay que acostumbrarnos a escudriñar de la palabra, porque hoy por ejemplo, eh, el Señor me llevó de otra forma, pero es para que todo viene explicado. El Señor ya todo lo ha plasmado y en nosotros está hacer la voluntad del Señor. Entonces, vamos a empezar a leer Éxodo 10 del 14 al 20. Amén. Dice, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oiréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Vamos a orar para empezar. Padre bendito, reciba usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en esta hora y en este lugar. Le agradezco porque me permitió llegar a tiempo para el tema. Eh, desde, desde mediodía, orándole a usted, le dije que si usted quería que yo lo diera, que así fuera, pero que se cumpliera su voluntad y yo ya sé cómo es todo esto de cuando uno le pide a usted, las cosas se empiezan a poner en el transcurso del día, se empiezan a poner como que más pesadas, pero sé que usted siempre al último nos permite hacer las cosas en tiempo y forma. Por eso es que le agradezco que me permite estar aquí y gracias por mis hermanos que están conectados, le pido por los que se van a conectar y le pido que, primero que nada, que nos perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades, transgresiones y rebeliones. Y si es su voluntad que nos limpie desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, porque ciertamente en este mundo, si no resbalamos, salimos embarrados y tenemos que poner mucho de nuestra parte individualmente, porque ciertamente usted tiene todas las respuestas. El problema es que a veces nosotros nos dormimos en nuestros laureles y a veces se nos olvida cumplir con su voluntad. Por eso es que en esta hora le agradezco y que sea su Espíritu Santo el que hable. Su palabra está diseñada para que como humanos la entendamos perfectamente. Y en varios versículos dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y eso es individualmente. Por eso es que le agradecemos y le pedimos que nos ayude a que todos lo busquen en esta hora de todo su corazón, de toda su mente, con todo su ser y que atiendan su palabra, porque los consejos de aquí están, pero a veces se nos olvidan. Y todas estas cosas se las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Hoy se inicia un libro nuevo, se llama Joel. Vamos al libro de Joel y le damos gracias también a Dios por permitirnos acabar Oseas. Y este libro de Joel empieza con lo que vamos a leer, devastación de la tierra por langosta. Por eso leíamos al principio lo que pasó en Egipto.
Y si recuerdan ustedes, todo fue a causa del faraón que no quería dejar libre al pueblo y Dios mandó a Moisés y Aarón a decirle que si no los dejaba ir, pues iba a haber calamidad. Y él, como rey, pues dijo que nadie podía con él y endureció su corazón y le mandaron plagas. Y esa fue una plaga. Y vamos a empezar a leer para que veamos todo lo que hace las langostas, porque a final de cuentas, las langostas son como los saltamontes, se dan cuenta que es como un tipo chapulín más grande, pero se juntan tanto que así como leíamos al principio, pueden oscurecer tu colonia o los campos donde hay cosechas y vienen y devastan todo. La langosta es un animalito, pero espiritualmente eso trae destrucción, viene a ser destrucción. Entonces vamos a empezar a leer el libro de Joel, Joel 1, y dice así, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Penuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque esto os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Así como dice el título, devastación de la tierra por la langosta. A final de cuentas, espiritualmente todo esto es destrucción. ¿Y por qué destrucción? Porque el pueblo siempre se desvió. Ya hemos leído otros libros y el pueblo siempre se desvió, los reyes se desviaron, pecaron,
Y nosotros no estamos exentos de eso. Nosotros no conocíamos y vivíamos de una manera conforme a lo que vimos, lo que escuchamos. Y aunque quizás supiéramos o no supiéramos que las cosas estaban mal o iban en contra de la palabra del Señor, nosotros las hacíamos. Pero aquí hay algo eh, bien hermoso. El Señor primero nos muestra la parte que nos da miedo, porque a final de cuentas es destrucción y también viene destrucción para el fin de los tiempos. La ira del Señor está preparada, pero solamente Él sabe cuándo. Jesús decía, el fin ni yo lo sé, solamente mi Padre que está en los cielos. Pero también a partir de esto que es para darte miedo, porque son cosas que vienen después, también el Señor te da la oportunidad de que vuelvas a Él. Y yo saqué 5 puntos aquí para que si se nos ha olvidado o lo tomamos en poco, que lo empecemos a hacer otra vez. Porque todo lo que vamos a leer, a final de cuentas, es la palabra del Señor. Ah, no, yo no les estoy hablando de lo que yo sé hoy, no les voy a hablar de lo que yo sé, les voy a hablar de lo que el Señor nos aconseja y todo lo que les voy a decir de las 5 acciones que el Señor nos manda hacer, aparte de otras, todos sabemos qué hacer, pero a veces quizás nos falte algo o se nos ha olvidado o quizás tenemos que regresar al primer amor nuevamente. Acompáñame a Apocalipsis 1:11. Vamos a seguir viendo lo que va a acontecer, porque iniciamos leyendo algo que ya pasó por el endurecimiento del corazón del faraón. Pero ahora vamos a leer lo que todavía no pasa. Y esto a muchos nos causa miedo quizás, a unos menos, a otros más. Es capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 11. Estás en Apocalipsis 1, ¿no? Es 9. Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 11, vamos a leer. Fíjense, amén. El quinto ángel tocó la trompeta. mm, es Apocalipsis 9, del 1 al 11, ¿ah? Y vi una estrella que cayó del cielo y le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. A final de cuentas, este Abadón o Apolión, dependiendo si lo ves en hebreo o en griego, es el rey de los escorpiones, es el rey de la destrucción.
y por eso se le dejó salir. Dice, se abrió el abismo y salió como humo y salieron las langostas. Pero si se dan cuenta, lo que leímos al principio, las langostas nada más fue para, para mostrarle al faraón que él no es nada y mandó devastar todo, así como lo leímos, que se oscureció todo Egipto porque se juntan así todas las langostas se juntan todas y son miles y miles que logran tapar y se cubre el sol como cuando se nubla, pero tienen, así como leímos todo esto que tenían así, como cabello y todo eso, y que tenían como armadura y todo eso, que decía que tienen dientes como de león, ellos vienen y devastan todo. Tienen por fuera de su cuerpo, bueno, yo estaba leyendo y decía que son ahí le decían apéndices ellos. Apéndice, nosotros en el cuerpo es como una añadidura que junta algo, que junta como las tripas, es una como bolsita que junta. Ellos traen en conjunción ahí seis apéndices, pero son para hacer todo lo que hacen, para poder devastar. Hay algo que tiene, una es para poder aplastar cuando tienen a sus presas, pero cuando vienen para devastar todo el campo, por eso dice que tienen como dientes de león y muelas de león, porque devastan todo a su paso. Llegan, bajan y devastan todo a su paso. Pero ahí era para mostrarle al faraón de esa plaga. Pero en los posteriores días, aquí en Apocalipsis, y Caro ha de estar ahorita emocionada porque ella sí sabe de esos temas y lo están viendo los viernes, y de los que se han conectado los viernes también saben de qué se está hablando, es para los hombres. Pero aquí hay algo, para los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Pero para tener ese sello necesitamos hacer varias cosas que el Señor nos manda. Y es lo que vamos a empezar a leer ahora. Y dice, de lo que leímos, dice que mandó a atormentar únicamente a los hombres que no tenían el sello por 5 meses. Imagínate, no sé si, bueno, tan solo las personas que se han fracturado alguna parte de su cuerpo y les ponen yeso, ¿cómo se siente la comezón? Y es algo, yo no lo he sentido, yo he escuchado y he visto de la gente que dice que no aguantan y que se quisieran quitar bueno, muchos sí se lo quitan ya de la desesperación y se meten como que cositas así entre para rascarse, porque, porque tienen muchísima comezón. Imagínense aquí estas langostas que llegan y nada más para atormentarte y que te empiecen a picar, porque dice que traían aguijones como los de los escorpiones, y nada más para atormentar a los hombres, atormentarlos. En esos momentos, aquí claramente dice, los hombres van a querer morir, pero la muerte no va a estar. Entonces son 5 meses de tormento. Acompáñame ahora sí, vamos al libro de Joel nuevamente. Ponle ahí en Jeremías. Acompáñame a Jeremías primero. Vamos a completar esta cita. Jeremías. No, perdón, es Ezequiel. Perdón, Ezequiel. Ezequiel está bajito, ¿no? Ezequiel. Ezequiel 9 del 1 al 6. Para confirmar lo que acabamos de leer. Ezequiel 9 del 1 al 6. Amén. Fíjate lo que dice aquí. Esta fue una profecía desde el Antiguo Testamento. Dice, clamó, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano.
Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Hasta ahí. ¿Ya vieron? Aquí también el Señor le había dado esta profecía a Ezequiel, que pusiera una marca, le dijo al ángel, al querubín, que pusiera una marca a todos los que gimen, a todos los que les han hecho injusticia, a todos los que claman al Señor por justicia. Ahora sí, acompáñame a Joel, Joel 1, Joel, sí, así, dale. Ahora sí, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el Señor me llevó así con estos 5 puntos que descubrí y leyendo las escrituras, vamos a sacar más puntos. Pero como te decía, el Señor en las escrituras dice, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque el Señor te está hablando a ti. El Señor nos está hablando a nosotros individualmente y como iglesia. ¿Para qué? Para no pasar por toda esta situación, para sellarnos conforme a su voluntad, porque somos espíritu, somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y tenemos que estar sellados con el Espíritu Santo para ser arrebatados con Él. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en Éxodo, después de la plaga de las langostas, viene, me parece que la oscuridad y después viene la muerte de los primogénitos. Y en la muerte de los primogénitos es lo mismo. El Señor mandó a decirles por parte de Moisés, de Aarón y de ellos que marcaran los dinteles de su casa, porque un ángel iba a pasar, un ángel de mortandad iba a pasar, y iba a matar a todos los primogénitos, ya sean hombres, animales, de lo que fuera. Pero los que tuvieran en su casa marcado con el dintel con sangre, a ellos no les iba a pasar nada. Que no se nos olvide, porque todo el Antiguo Testamento con el Nuevo no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y todo lo que empieza en la Biblia, todo empezó bien con la creación, pero la creación se desvió. Y el Señor lo único que ha hecho es tratar de que su creación regrese a su creador, pero no. Ahorita vamos a empezar a leer los puntos. Vámonos rápido a los puntos de una vez, porque es lo que tenemos que hacer. Las cosas así funcionan con el Señor, no funcionan de otra cosa. Si el Señor quisiera que funcionaran de otra cosa, no estaríamos leyendo esto, no les leería lo que les voy a leer. Pero el Señor es lo que quiere, no lo que quiero yo, ni lo que quiere usted, ni lo que diga el pastor, ni lo que digan los pastores, ni lo que digan los sacerdotes, ni lo que digan, no, ni lo que digan, quien sea. Aquí lo único que importa es Dios, porque Él es el creador, es tu creador, lo creas o no lo creas. La voluntad del Señor se va a hacer, la quieras o no la quieras. Entonces, son puntos, son acciones que tenemos que llevar a cabo. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero vámonos primeramente a Romanos. Vamos a Romanos 10 del 17 al 21. Fíjate, si tienes un cuadernito y una pluma, ve apuntándole.
para que cuando sientas que todo está encima de ti, recuerdes lo que el Señor nos ha dejado como respuesta para, para soportar, para soportar todo este tipo de pruebas o de estos momentos que no se pueden evadir. Le llaman procesos. En la iglesia se le ha estado llamando todos esos procesos difíciles que tienen que ser. Fíjate, en Joel, en Joel 2 decía, oíd estos ancianos y escuchar todos los moradores de la tierra. Oír, oír es la primera cosa que te dice el Señor, que te recomienda bueno, en este tema de Joel. Oír. Y en Romanos vamos a leer lo que el Señor nos dice que hagamos y que no se nos olvide, hermanos. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ahí ya me perdí. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este pueblo del que está hablando somos nosotros. Y no deberíamos de desperdiciar tan gran bendición de que el Señor haya volteado a nosotros para bendecirnos y mostrarnos su gloria, porque a final de cuentas Él es nuestro creador. Dice que no, que el amor no consiste en que nosotros lo buscáramos, sino que Él nos alcanzó primero. Dice que éramos un pueblo insensato y que volteó a ver a nosotros, pero nosotros ya hemos dejado quizás de ser insensatos o quizás no. Y ahora que ya conocemos, quizás no hemos dejado de ser insensatos. Y nos volvemos a igual a lo que dice aquí. Todo el día extendí mis manos a mi pueblo rebelde y contradictor. Quizás ahora a nosotros, que se nos volteó a ver, que el Señor nos ha alcanzado, nosotros ya nos hemos vuelto igual, rebeldes y contradictorios contra Él. Hebreos, acompáñame a Hebreos 3. ¿Lo quieres leer, Vicente? Hebreos 3, 7 y 8, y luego nos brincamos al 16 y al 19. Hebreos 7 y 8. Amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación del desierto. Nos vamos al 16, 19. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fíjense, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Su pueblo le provocó a ira. Voltea
y voltea a ver a los gentiles y nos da la bendición a nosotros. Hay otra parte al último que acabamos de leer, a causa de su incredulidad. No podemos decir que creemos en el Señor, pero no hacemos su voluntad. Veía una imagen que decía, tenía dos caminos y decía, eh, eh, los que tienen fe en Dios, y el camino estaba completamente lleno. Y en el otro camino decía, los que obedecen a Dios, y nada más había como 5 personas. Es muy fácil decir yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo, porque mi papá, porque escucho en todos lados que hay que creer en Dios, y pues ya se me metió en la cabeza que tengo que creer en Dios. No, hay que buscar, hay que indagar, hay que leer, hay que orar, hay que hacer muchas cosas para entender y comprender y lograr sentir al Señor y empezar a hacer su voluntad. Por eso fue que se disgustó el Señor 40 años con ellos, porque pecaron, empezaron a hacer muchas cosas que no, que eran en contra de la palabra del Señor. Allá adelantito en Santiago, ¿me acompañas a Santiago? Perdón, a Jeremías. Jeremías, por favor. Acompáñame al libro de Jeremías. Jeremías 7, Jeremías capítulo 7, del 19 al 20. Amén. Fíjate, ¿me provocarán ellos a ira? Dice el Señor. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. El furor del Señor cuando uno de plano ya se pasa de listo, cuando no quiere entender, cuando le dicen y le dicen y le dicen, así como a Faraón, viene destrucción. Y tú dirás, bueno, pero la destrucción, sí, también es parte de Dios, porque es su voluntad. No quisiste entender, yo soy tu creador, ahora vas a sentir. No quieres bendición, porque en Éxodo dice, bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Pero aquí ¿cuál leímos? El 19:20 dice, me provocarán ellos a ira, dice, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. En otra versión, se me olvidó cuál es, pero dice, no dice me provocarán, es un sinónimo de provocar, dice, me provocarán ellos a ira, dice Jehová. Y aquí donde dice, no obran más bien ellos mismos su propia confusión, dice, habla, no hablan ellos mismos de su desnudez y de su propia vergüenza, para que se entienda más. ¿Por qué el Señor, cuando Adán y Eva se vieron desnudos, por qué luego no los cubrió? ¿Usted qué siente si no tuviera ropa? ¿Qué pasaría en usted? ¿Qué sentimiento le produce? Vergüenza. Por eso el Señor nos cubrió nuestra vergüenza, cubrió nuestro pecado. Pero aquí dice, ¿me provocarán ellos a ira? O sea, ¿acaso ellos me pueden provocar a mí? Más bien es su desnudez lo que les provoca su vergüenza. Primera de Corintios 10:22, salud. Primera de Corintios 10:22. Hermano, ¿Sí? yo tengo la versión en lo que usted nos comentaba. Dice Jeremías, capítulo 8 versículo 19. Dice, ¿soy yo al que ellos perjudican? Pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos para su propia
vergüenza. Exactamente. Esa es la versión. Está más entendible. O sea, el Señor no, contra el Señor no podemos. Es una banalidad tratar de ir en contra del Señor. Y hermana, ¿me puede ayudar a leer Primera de Corintios? Primera de Sí, Corintios 10, hermano. 22. Sí, Amén. amén. Dice así, Primera de Corintios 10:22. ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Hasta ahí. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Considérelo, hermano. ¿Usted cree que es más fuerte que Dios? A veces sí, mentalmente. Vamos en contra de Él en todo lo que hace. Eso le pasó a Faraón. ¿Y qué le pasó a Faraón? Le vino toda calamidad, todo tipo de calamidad. Nosotros, eso es lo que debemos de entender. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos pasan muchas cosas en nuestra vida. Quizás no nos rinde el dinero, nos quedamos sin trabajo, vienen enfermedades, problemas por todos lados, nada nos sale. O sea, pura calamidad. Y a veces pensamos, nuestro pensamiento, ¿sabes qué genera? Dice, no, pues es que mi vida a lo mejor es así. No es cierto, hermano. Hay que ver si hay que ir con el creador, hay que indagar, hay que buscar y ver lo que te dice el creador. Cuando yo conocí al Señor, me dijeron, Dios fue el que te ayudó. Y yo dije, es que yo no creo en Dios. Bueno, yo entre mí decía, es que yo no creo en Dios. Pero yo me sentía tan en paz que dije, bueno, Dios, ¿quién es Dios? ¿Dónde lo busco? Me acordé, la Biblia. Empiezo a leer la Biblia y ya está lo que dice aquí. Empiezo a leer la Biblia y todo lo que leo, yo lo hacía al contrario. Entonces, por eso mi vida estaba así. Y todos somos humanos, no creo que ustedes no pasen por lo mismo. Entonces, aquí está la respuesta, no nos creamos más fuertes que el Señor, no nos creamos quizás más inteligentes que el Señor, más sabios que el Señor, porque cuando estamos a solas nadie nos ve y decimos, aquí nadie me ve, soy inteligente, porque nadie me descubre lo que hago, pero el Señor sí te ve. Santiago, acompáñame ahora hacia Santiago. Santiago 1, del 19 al 22. ¿Sí? ¿Me ayudas, Liz? 19 al 22. Amén. Dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Ahí está la respuesta, hermano. ¿Qué más queremos? ¿No le entiendes? ¿Vas a ir a preguntarle al pastor? ¿Vas a ir a preguntarle a los judíos? ¿Vas a ir a preguntarle a los jesuitas? No le preguntes a nadie, pregúntale al Señor. La respuesta está en tu Biblia, cerca de ti. Está ahí, la tienes. Escudriña, busca del Señor. Es el único que te va a llevar por el camino, por la verdad y por la vida. Si tú vas con el pastor te va a mandar a la palabra también. Busque al Señor, hermano. Si usted viene conmigo, yo le voy a decir, busque al Señor. Y si me sé alguna cita, se las voy a dictar. Pero siempre busque al Señor. Esto fue la parte de Joel 1:2, donde decía, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra.
Hasta ahí la primera acción, oíd, tardos, seamos prontos para oír, tardos para enojarnos. Desechemos inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esto que estamos leyendo se nos va quedando, se nos va implantando en nuestra mente. ¿Para qué? Para que no seamos oidores, sino hacedores. Porque si no hacemos, al último dice, nos engañamos a nosotros mismos. Si tenías una pluma ahí, apúntale los puntos, oíd. Vamos con el segundo punto. Ya, esto ya es de volada. Esto es rapidito. Acompáñame a Marcos, Marcos 16. Marcos 16 del 14 al 18. 16, Ujú. 14 al 18. ¿No? Fíjate, esto va con lo que decía Joel 1:3. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos, a sus Ujú. hijos y sus hijos a la otra generación. O sea, comparte de la palabra, comparte lo que el Espíritu Santo te está enseñando, compártela, porque los discípulos decían, Maestro, ¿a dónde iremos que tengan palabras no de vida mundana, de vida total, de vida infinita, que podamos estar con el Señor allá arriba? Palabras de vida eterna. Marcos 16, del 14 al 18, amén. Esto es compartir la palabra. Cuenta, comparte, transmite, habla, di. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón. Fíjense, siendo los apóstoles en ese tiempo, había unos incrédulos y tenían todavía dureza del corazón. Imagínense nosotros que somos simples mortales que fuimos injertados, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieron cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense, hermanos, cuánta bendición y poder el Señor nos da, porque dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de poder, de que tú puedas, teniendo el Espíritu Santo, imponer las manos a alguien y sanarlo. Pero quizás somos incrédulos todavía, quizás tenemos duro el corazón, quizás por eso no hay avivamiento ahora en las iglesias. ¿Qué será, hermanos? Todos sabemos quizás lo que traemos. Todos dentro de nosotros sabemos lo que somos. Y el Señor también. Entonces, eso es la parte de contar. Contar las cosas grandes y las maravillas que hace el Señor. Número 3, despertar. Híjole, no nos podemos dormir en nuestros laureles, hermanos, porque el engañador llega y nos engaña y caemos sutilmente y ya fuimos en contra de la palabra del Señor. Efesios 5, del 14 al 21. ¿Me ayudas? Efesios capítulo 5, del 14 al 21. Amén. 14 al 21 dice, por lo cual dice, despiértate
tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, como diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre por todo al Dios y Padre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Despierta, hermano. ¿Qué es un despertar espiritual? Ese solamente te lo va a dar el Espíritu Santo. Cuando tú empieces a buscar, cuando tú vas y buscas ayuda, en mi caso personal se los he contado muchas veces, cuando yo fui a buscar ayuda, porque aquí dice, no os embriaguéis con vino. Yo llegó un momento en que en mi cabeza se implantó esa palabra de que yo tenía que beber para sentir un poco de alegría. Y no está mal conforme a la palabra. La palabra dice que cuando fueron las bodas, Jesús convirtió el agua en vino. ¿Y qué representa el vino? El vino representa alegría y gozo, aparte de lo que es la sangre del Señor. Pero todo viene junto, porque a través de la sangre de Jesucristo tú puedes ser gozoso, tú puedes tener alegría. Pero físicamente aquí también te recomienda, aparte de otras cosas, ¿no? Que recomendaba algunos reyes. ¿Por qué el vino? Porque dice, vino para los amargados. Cuando tú te sientes así un poco triste, amargadón, el Señor te recomienda, tómate un vasito de vino, pero vino como el de ese tiempo, no alcohol ahora ya está adulterado, que con una ya te desmaya. No, de ese vino. Y todos, dense cuenta en las fiestas. Si tú eres de esos amargados o de esos serios que no bailan y que ya nada más llega una fiesta y que se toman una y dice, no, espérame, a la tercera ya empiezo a bailar. Si te has dado cuenta de esa gente, ¿no? Que no bailan, pero ya con tres copas o con tres cervezas, ya son el alma de la fiesta. Les hacía falta ese empujoncito. Pero aquí lo que cuenta no es eso. Aquí el engaño es que con un vasito de vino yo me sentía bien, pero que me quería sentir mejor y seguía con el otro, y era una botella, y era otra botella, y seguir la fiesta, y pasar toda la noche, y que amaneciera, y seguir el otro día, porque yo quería seguir sintiendo esa sensación de alegría y de gozo, que no sabía dónde estaba, porque mi vida ya estaba amargada. Y gracias al Señor que me alcanzó y me mostró el sustituto de ese alcoholismo. El sustituto se llama Jesucristo, es la respuesta. Jesucristo, mi Salvador. Y por eso estamos hoy aquí compartiendo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor no me alcanzó nada más para, órale, ya, gózate y alégrate, ya, ahora sí. No, el Señor te alcanza para que hagas todos estos puntos que estamos viendo, para que compartas, para que oigas, compartas, para que tengas ese despertar espiritual y te venga esa fe y puedas creer lo que no estás viendo y que aprendas a esperar lo que necesitas esperando en el Señor y que a su tiempo el Señor te va a bendecir con eso que tanto anhelas. Pero también hay que saber qué vas a pedir, porque si no, si le pides algo al Señor que te va a dañar, el Señor no te lo va a dar. Por eso considera qué le vas a pedir al Señor. Si yo les hago una pregunta, ¿qué le pedirían al Señor? ¿Qué pasa por tu cabeza? Money, dinero, marmaja, billete. ¿Y eso sabes qué? ¿A qué nos va a llevar? A perdernos. Mateo 17, Mateo 17, ya nada más nos faltan dos. Mateo 17, del 14 al 21. Amén. Aquí hay algo. El otro punto es ayunar. ¿Ayunar para qué?
cuando hay situaciones muy difíciles. Y aquí escogí estos versículos porque aquí los discípulos pasaron un momento difícil donde ellos estaban confiados que iban a poder y no pudieron. Y el Señor los exhorta y les dice el por qué no pudieron. Entonces era algo que no sabían o que no estaban haciendo todavía. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Añádele otra parte de lo que necesitamos hacer y de lo que el Señor te manda hacer a través de sus discípulos, en este caso a través de su Hijo amado, en el que quien Él se complace, porque Jesús es el único que está a su derecha, porque es el único que hizo la voluntad del Señor. No importando su cuerpo, no importando teniendo todo el poderío, no importando que era el Hijo del Dios Todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, no le importó. Él hizo la voluntad del Señor y está al lado de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Si somos su creación, Él quiere que estemos con Él. Después de esta vida pasajera física, que estemos allá arriba con Él. Y que ya no va a haber necesidad de ni sol, ni de luna, ni de agua, ni de nada, ni de la luz. Muchos, si no hubiera sol, muchos se espantan por escuchar que va a haber 3 días de oscuridad. Se espantan porque no va a haber luz. Cuando el Señor nos ha prometido que su gloria nos iluminará, que ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más muerte. Y aquí todo eso nos da miedo, porque es lo que padecemos aquí, pero no le hacemos caso al Señor. Y el último, hermanos, es clamar. Jeremías 33:3. Todas estas citas, estoy seguro que todos ya las hemos leído muchas veces. No las sabemos quizás hasta de memoria, pero quizás no la hemos puesto por obra. Entonces de ahí puede estar también eh, detenida la bendición. Fíjate, en Joel hace rato no te dije, pero en el 1:5 estaba el de despertar, tener ese despertar espiritual. En el 1:14 dice de Joel, proclamar ayuno, convocada asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Y el último, y clamar a Dios. ¿Qué dice aquí? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hemos desperdiciado todas estas palabras que nos ha aconsejado el Señor, y híjole, hemos perdido, ¿te puedes imaginar cuánta bendición hemos perdido, hermano? ¿Te puedes imaginar cuánta bendición hemos perdido por no atender a nuestro Creador? Entonces, si no atendemos a nuestro Creador, ¿qué será? Traemos en la frente marcado cristianos,
Pero si los discípulos eran incrédulos, entonces también nosotros nos falta fe, también somos incrédulos. Desde ahí empieza todo. Entonces atendamos a la palabra del Señor, a lo que aconseja el Señor. Aquí Joel es un profeta y Joel vino al pueblo a hablar lo que Dios, lo que el Creador le dijo para su pueblo. Si se dan cuenta, primero todo fue de terror, todo te espanta porque dices, hijo, es destrucción, pero el Señor te da los datos para que pongas por obra, para que no te toque esa calamidad, para que no te toque esa destrucción, para que no te toque eso que leíamos, que esas langostas por 5 meses iban a atormentar a todos los hombres que no tuvieran el sello en la frente. Y ese el sello es estar sellados por el Espíritu Santo. Todo eso que leímos que decía de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había quedado, todo eso son etapas de la langosta. Por ejemplo, el saltón es una edad joven de la langosta. El revoltón es su etapa donde está fuerte. Sí, y al último es cuando se forma la langosta, cuando ya está completa y ya tiene todo lo que te decía. Esos dientes como de león y todas esas apéndices que te decía que vienen formados. Si ustedes gustan buscar cómo está conformado, las características de una langosta, ahí te lo va a decir, que tienen sus dientes como de león, que devoran todo, son fuertes y devoran todo a su paso y rápido, ¿eh? Rápido devoran con todo el campo, con todos los sembradíos, con todas las plantas. A final de cuentas, todo esto espiritualmente es, ¿quieres destrucción para tu vida o quieres edificación? Porque acuérdate que dice otra escritura, el ladrón no viene sino que a hurtar, a matar y a destruir. ¿Y a destruir qué? Toda la obra del Señor. ¿A través de quién? De su creación. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A tu creador o al engañador? Entonces, considerémoslo, hermano. Esto fue el tema de hoy. Ahora sí, abran sus micrófonos y si quieren comentar algo, adelante. Hola hermano, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches. Les quería compartir esta palabra que viene en Isaías 51 y dice así: Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua, y mueren de sed, visto la oscuridad de los cielos, y hago como silicio su cubierta. Me llama la atención porque esta parte en la que dice, ¿por qué cuando vine no haya nadie y cuando llamé nadie respondió? Realmente Dios tiene el poder para redimirnos de nuestros propios pecados, de los errores que cometemos. Pero sin embargo, como dice aquí, por nuestras propias maldades es que a veces caemos en ciertas situaciones. Y sin embargo, Él nos ama tanto que aún pues está esperando que nos acerquemos a Él y Él siempre va a tener la pronta ayuda para nosotros.
Era lo que quería comentar, hermanos. Dios les Así es, bendiga. así es, hermana. Es por incredulidad, por la dureza de nuestro corazón. Ahí me parece que en Isaías también es, no sé si esté equivocado, pero dice, ¿habrá fe en la tierra? Cuando vaya, habrá fe en la tierra. Entonces, considerémoslo. No tomemos en poco al Creador, porque a través de leer estos libros nos hemos dado cuenta de la destrucción, pero el Señor no te creó para destruirte, el Señor te creó para bendecirte, pero nosotros, primeramente su pueblo se apartó de Él, su pueblo no le hizo caso, llegó Jesús y no le reconocieron. En el final de los tiempos, también nosotros tenemos que estar bien atentos para oír. Es bien importante nuestro oído para oír, porque al parecer los que logren escuchar, no sé si está equivocado, a ver ahorita que me diga Caro, no todos vamos a escuchar las trompetas. Entonces tenemos que estar atentos. El Espíritu Santo es el único que nos va a mostrar las señales, pero nosotros tenemos que seguir, por ejemplo, estos puntos, estos 5 puntos que vimos y todavía mucho más, que son muchos. Entonces tratemos de hacer la voluntad del Señor. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante, Vicente. Fíjate, a mí me llamó la atención justamente una escritura que aparecía ahí ahorita que estamos compartiendo pantalla, que es Salmo 63:1, que dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y me llamaba mucho la atención porque cuántas veces no ha pasado, ¿no? Que no confías en el Señor y empiezas a hacer las cosas a tu propio juicio. De hecho, ahorita te comentaba el apagón de España, ¿no? Como la gente por 5 horas de que no tuvieron energía eléctrica se desesperó y ya estaban buscando agua y papel de baño. Y lo mismo pasó aquí cuando era el COVID. Si tú ibas a los centros comerciales, no había papel de baño y no había agua embotellada. Y te llamaba la atención cómo a raíz de esas situaciones de no confiar en el Señor, por ejemplo, en este caso en una pandemia, pues al final de cuentas te terminas, pues como lo leíamos, terminas siendo avergonzado, ¿no? Porque vamos, los hebreos, como lo comentabas, también pasaron por varias plagas. Y al final de cuentas, ellos siempre confiaron en el Señor y a ellos no les pasó nada. Siempre los guardó el Señor. Creo que es lo mismo con nosotros. Aunque haya plagas, aunque haya guerras o lo que haya, el Señor así nos guarda, el Señor así nos protege, ¿no? De hecho, en la última plaga, cuando pasó el ángel destructor, a los que tenían la sangre de cordero en el dintel, pues no los tocaba. Y si ponemos a ver la sangre del cordero, pues ¿quién es el cordero? Jesucristo. ¿Quién es la sangre? Pues ese sello que ya tenemos, ¿no? Entonces te hace reflexionar en ese aspecto porque al final de cuentas cuando pase el ángel destructor, que era Abadón, este, pues verá ese sello y pasará de largo y no pasará a nuestras casas. Entonces es muy importante tener esa relación con el Señor porque al final de cuentas la iglesia somos nosotros y esa relación personal e íntima que debemos de tener con el Señor. Y es ahí donde radica nuestra fe, ¿no? Eso es algo que me llamaba la atención y que quería comentar. Así es. ¿Y qué es lo que hicieron los hebreos, hermanos? Algo bien sencillo. Obedecieron a la palabra del Señor. Y por eso la mortandad no llegó a los primogénitos de los hebreos, porque hicieron lo que el Señor les dijo. Y el ángel pasó, y donde estaba marcado era vida. ¿Y quién es la vida? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Jesucristo. Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches. Algo de lo que podíamos ver tanto en el libro de Joel como en las citas que se compartieron de Apocalipsis es de toda la destrucción y el sufrimiento que va a haber si no procuramos tener ese sello.
si no procuramos tener esa relación íntima con Dios. Pero aquí algo también que es importante considerar, dice la palabra que con nuestras acciones entristecemos o contristamos al Espíritu Santo. Entonces podemos ser llamados, pero tal vez no seamos de los elegidos. Y no es que esto sea algo que Dios haya determinado así, sino es algo que nosotros determinamos cada día con nuestras acciones. Cada vez que decidimos no obedecer o tal vez que pasamos por alto la palabra porque aún sabiendo hacer lo bueno terminamos haciendo todo lo contrario. Pero dice también la palabra que Él no va a tomar por inocente al culpable y en esto tenemos que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque aunque nos pongamos a cuentas, también llega un momento en el que Dios trae a nuestra vida ese trato para edificación, porque al final no podemos estar menospreciando la sangre de Cristo, ni mucho menos su sacrificio. Y tal vez sí nos ponemos a cuentas y todo, pero va a haber cosas de las que no nos vamos a librar, que son las consecuencias. Y tal vez dentro de esas consecuencias venga el que perdamos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, estamos poniendo en riesgo nuestra salvación y nuestra vida eterna. Aparte del sufrimiento que vamos a tener precisamente por estar apartados, también hay muchas de esas situaciones que van a venir a caer como consecuencia en nuestras casas. Y es también de considerar que, aunque bien dice la palabra que no va, los hijos no van a pagar por los errores de los papás, sí va a haber consecuencias que también los van a venir a impactar. Entonces, si Dios algo La ha extensión mostrado está acá. siempre a lo largo de la palabra, es que nos da la oportunidad de volver a Él, pero siempre pidiendo que sea con un corazón sincero y arrepentido, dispuesto a dejarse corregir, como le dijo a la mujer, ve y no peques más. Entonces, si aún estamos a tiempo y Dios nos está llamando la atención, prestemos oído. Como decía el versículo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y algo que se nos ha enseñado es que cuando Dios nos lo dice es el que tenga oídos para oír, obedezca. Ya tenemos la exhortación, que Dios nos dé un corazón dispuesto para obedecer. Ese era el comentario, hermano. Así es, hermana, a final de cuentas la salvación es individual y individualmente tenemos que esforzarnos en esa, o cada quien sabe la relación que tiene con el Señor, si lo está obedeciendo o no lo está obedeciendo. Cada uno tenemos nuestra relación con el Señor. Entonces, porque qué feo sería que llevemos 30, 40 años de yendo a la iglesia, estando, bueno, ahora con la tecnología por el Zoom, leyendo diario y que no entremos. Entonces dirá uno, híjole, entonces todo fue en vano. No, es que no hiciste las cosas como eran. Y ahorita, por ejemplo, se me vino a la mente lo de Moisés, pero fíjense algo bien hermoso. Moisés no conoció la tierra prometida, él la vio de lejos. Pero Moisés, ¿dónde está? Moisés está con el Señor. Y las escrituras las leímos hace un tiempo. En la transfiguración, estaba Moisés con Elías y Jesucristo se lo estaba mostrando a unos de los discípulos. ¿Alguien más? Ah, Hola, yo otra vez. hermano. Buenas noches. Ay, ¿quién? A, Perdón. a ver, Ah, ¿yo? Gracias, ay. adelante, hermana. Gracias. Quería comentar que algo que se nos ha enseñado y al menos a mí me ha quedado pues muy marcada muy marcado en el corazón es el hecho de que no por ser bendecidos somos hijos aprobados. Entonces, pues buscar todos los días la aprobación de Dios, aun cuando no estemos siendo bendecidos como quisiéramos, lo importante es, al final del día, es que Dios nos apruebe y sí, como dice hermano, de nada, pues es en vano si eh,
pues si somos buenos cristianos, entre comillas, pero no hay amor entre nosotros, no hacemos obras de caridad, no ayudamos al prójimo, no hacemos cosas que son básicas para ser pues un buen ciudadano. Entonces, creo que es importante que consideremos todos los días buscar la aprobación del Señor. Gracias. Así es, y el único que nos va a aprobar es el Señor. Ahorita me acordaba de una escritura que dice, si nosotros, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, imaginémonos el Padre, nuestro Padre Celestial, ¿qué cosas más nos puede dar? Y aquí viene lo de, si aquí a uno de ustedes, por ejemplo, lo llevaran a la cárcel por cometer alguna falta y buscan un abogado y el abogado los va a defender por haber hecho una falta también, ¿eh? O sea, los va a defender. Pues, si el otro abogado no se pone abusado, le puede ganar el que actuó mal. Pero esa es nuestra esperanza, porque nosotros también tenemos abogado para con el Padre, que es Jesucristo, que es el único que puede quitarnos todas nuestras faltas. Pero también nos dice, ve y no peques más. Adelante, hermana Zaira, y Mi hermano, estaba viendo en Daniel 11, habla sobre tres reyes que son malos, ¿no? Eran soberbios y cosas así. Y está conectado pues con profecías del fin. Daniel tiene mucha conexión con eso. Pero en el 11:32 dice así, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y me llama mucho la atención cómo dentro de todo esto que estaban viviendo, o sea, y pues lo que ahorita pues estamos viviendo, ¿no? Como general en el mundo. Sin embargo, aquí dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y dice que sí, ¿no? O sea, dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y en despojo. O sea, vivir ciertas situaciones, pero sin embargo también dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Cuando nosotros estamos confiando en el Señor, aunque la situación se vea muy mal, siempre vamos a ver su mano, porque, bueno, les comento como testimonio, yo tengo un food truck y hoy en la mañana que fui a abrirlo, se habían metido y pues, o sea, estaba todo tirado y regado, pero solo el Señor sabe por qué, pero no se llevaron nada, absolutamente nada. Entonces, el Señor me daba esta palabra y me llama la atención como dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y después continúa diciendo, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Nuestro Dios es tan grande y maravilloso que todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito y mientras estemos confiando en Él, Él siempre lo va a hacer para nuestro bien, como dice aquí, hasta para ser limpiados y que como todo, pues hasta que llegue el tiempo, porque Él tiene plazo para todo. Era lo que quería comentar, hermanos. Dios les bendiga. así es. Y comentaste ahorita algo que se me estaba pasando. Todo lo que leímos al principio
es de terror y nos da miedo, pero después del miedo viene el temor. ¿Y qué es el temor? Dice la escritura, la sabiduría es el principio del temor a Dios. O sea, ser sabios es que atendamos al Señor, porque el Señor es el único, porque hay una escritura que dice, no temas a los que te matan el cuerpo, teme al que te puede mandar al abismo, al lago de fuego. Y ese solamente es Dios. Pero ese lago de fuego no está diseñado para nosotros. Adelante, ¿alguien más? Hola, hermano, buenas noches. Sí, Hola, pues Ira. sí, gracias. Precisamente acerca de esta plaga, recordemos que la plaga es juicio, siempre va a ser juicio espiritualmente. En el Salmo 91:10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y precisamente como ahorita, gracias a Dios, se daba el testimonio de Sai, es lo que el Señor hace cuando uno es obediente, hermano. Eso lo pudimos ver, como comentaba Vicente, con los hebreos, que a pesar de que la plaga estaba en la región, el lugar en donde ellos estaban no era tocado por plaga, porque cuando uno hace las cosas que al Señor le agradan, créeme, hermano, que aunque la calamidad pueda estar alrededor de nosotros, no llegará a nosotros porque el Señor está al pendiente de nosotros. Aquí en este capítulo hablaba acerca de que aún decía que el aceite se iba a acabar y el aceite es la representación del Espíritu Santo y le estaba hablando de los sacerdotes, a la gente religiosa de ese lugar, hablaba del trigo, del sustento no solo espiritual, sino también el sustento físico se iba a terminar. Y eso es lo que sucede cuando uno anda en sus propios caminos. Ellos ahí andaban haciendo cosas que no debían y el Señor traía esas plagas, iba a devastar con todo, pero gloria a Dios porque como dice esta palabra que se leía ahorita, plaga no tocará nuestra morada. Pueden estar aún hasta los ladrones, ¿no? Recordaba ahorita el testimonio que alguna vez daba Gustavo, cuando se metieron a su casa, estuvieron a un costado de su cama y no les hicieron nada. Y es porque precisamente el Señor guarda de nosotros, guarda de nuestros bienes y guarda de todo lo que nos rodea. Entonces, qué importante es que obedezcamos. Esa es la clave de todo, hermano. Eso es la clave de todo lo para que nos vaya bien en la vida. Obedecer, guardar los mandamientos para que esas plagas no vengan a devastar lo mucho o poco que pudiéramos tener. Y sobre todo, hermano, que veamos que juicio viene cuando tomamos a la ligera las cosas de Dios. Esto puede ser hasta un servicio, esto puede ser hasta la manera en que nos presentamos delante de Dios. Recordemos que los hijos de Aarón se presentaron de una manera no conveniente y ofrecieron un fuego que no les fue mandado ofrecer y por ello les causó la vida. Entonces, ellos murieron. Entonces, qué importante es que pues veamos cómo andamos, hermano, y si vemos que hay el revoltón, la langosta en nuestras vidas, pues no permitamos que esto siga avanzando, sino creo que es conveniente mencionar que guardemos los mandamientos, hermano. En eso es todo. Decía Salomón, el fin del todo discurso es este, teme a Dios, guarda los mandamientos, porque esto es todo del hombre. Entonces, eso es lo que quería comentar, hermano. Así es, hay que obedecer a la voluntad del Señor, porque el Señor es el único que cuenta. Nosotros somos la creación. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos manda, pero nos hemos vuelto rebeldes. Entonces, quizás sea momento de, no por algo estamos leyendo estos libros. Al Señor nos quiere hablarle a su iglesia, en este caso a la del parque. Entonces, pues todo está en obedecer. Y así como decía, si usted no lo apuntó, pues acuérdese del tema de hoy: oír, compartir, despertar espiritualmente, ayunar, clamar y otras cosas que vimos, orar y muchas cosas aparte de los 10 mandamientos que tenemos que hacer y que vienen en la palabra. Hay que escudriñar y si usted quiere ser bendecido, fortalecido, protegido, pues la respuesta es Jesús. Que no se nos olvide. Acordémonos, si usted de repente se ha dormido en sus laureles, porque yo creo que a todos nos ha pasado,
regresemos al primer amor y no desperdiciemos esos dones que el Señor nos ha dado, porque si no, los estamos desperdiciando. Entonces, si ya no hay nadie más, vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito, recibe usted toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en esta hora y en este lugar. Y le pedimos que eh, venga a ayudarnos a través de su Espíritu Santo y mostrarnos eh, cosas ocultas que no sabemos. Pero también para eso hay que indagar, hay que buscar, porque si no buscamos, ¿cómo nos va a revelar las cosas? Tenemos que buscar, escudriñar, y si no entendemos algo hay que orar y preguntarle, ¿qué significa esto? Y su palabra lo dice, si queremos sabiduría, que se la pidamos a usted. Jesús decía, me voy, pero les dejo mi espíritu, y mi espíritu es el que les revelaría todas las cosas. Hagamos funcionar esa tercera parte de la que estamos constituidos. Somos un cuerpo que conocemos perfectamente, o quizás ni lo conocemos, quizás ni nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a conocer nuestra alma y nuestro espíritu? Activemos ese espíritu que está en nosotros para que nos pueda dar esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría de Dios y poder hacer las cosas lo mejor posible, lo más apegadas a su voluntad, porque también sabemos que estamos en un mundo que también pesa. Su palabra dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que somos, a veces somos débiles. Por eso es que le pedimos que usted venga a fortalecernos y así como se leían algunas escrituras al último, que nos esforcemos, así como le decían a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarnos y ser valientes. Hay que hacer muchas cosas para alcanzar el reino. Dice que el reino es arrebatado por los valientes. Y al final de cuentas lo que nosotros buscamos es nuestra salvación y conocer a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre, en vivo y en directo, porque ahora nada más lo sentimos, pero la salvación es para estar con Él a un lado de Él. Por eso es que le damos gracias por estos temas, porque ciertamente nos muestra las dos partes. Nos muestra la destrucción, pero también nos muestra la bendición. Y está en nosotros decidir qué es lo que queremos, bendición o maldición que atrae destrucción. Esta es su iglesia, estos son mis hermanos y en sus manos pongo la iglesia del parque, a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a sus hogares. Y usted déles conforme a sus necesidades, pero siempre conforme a su voluntad y no a la nuestra. En sus manos estamos y confiamos en usted y nos vamos con esa palabra que está escrita, que dice que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas cosas se las pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos.